la clasificación en monocavitarios y por otro lado el grupo de los policavitarios, que es lo que por ahí genera cierto ruido en algunas otras materias, que le dicen los poligástricos. Los poligástricos, bueno, no son realmente poligástricos, son monogástricos policavitarios, es decir, tienen un estómago dividido o segmentado en varias partecitas. Bueno, y a su vez tenemos esto que hace referencia al tipo de mucosa. Si la mucosa es simple, indica que tenemos un estómago donde todo está tapizado de glándulas, como pasa, por ejemplo, en el estómago nuestro, en el estómago de los carnívoros. Y después tenemos estómagos que son de tipo compuesto, como pasa, por ejemplo, en el equino, que lo alcanzamos a ver algunas cositas del caballo. El cerdo, bueno, entra dentro de esa categoría, aunque realmente es insignificativa el pedacito de mucosa que carece de glándulas, es un pequeño pedacito nada más, muy pegadito al esófago, digamos, a la desembocadura del esófago, que se llama cardias, justamente esa zona. Y el caso de los rumiantes, ¿sí? Vaca, oveja, cabra y demás rumiantes, que en este caso sí se nota perfectamente que hay 3 compartimentos que no tienen glándulas y hay uno solo que sí. Bueno, entonces tenemos este cuadro que traten de conocerlo, por lo menos para ir categorizando el estómago de las distintas especies. Bueno, vimos un poquito también esta cuestión, los estómagos, acá sacado del libro de Kenning, donde están los dibujitos. No vamos a entrar en detalle cuáles son los tipos de glándulas, que son diferentes, en cada zona hay distintos grupos, y cada grupo de glándulas produce, sintetiza, libera ciertas secreciones, entonces, bueno, eso lo van a ver bien en otras asignaturas, como es en histología, también en fisiología, y van a ver la importancia de todo este grupo de glándulas para el funcionamiento, ¿no es cierto?, de cada especie. Bien, pero lo importante de esto es que la parte amarilla es la zona que no tiene glándulas. Fíjense que en todas las especies el esófago no tiene, en todas las especies del esófago no hay glándulas. Sí puede llegar a haber alguna zona de glándulas vinculadas, pegaditas a la desembocadura, al orificio de entrada al estómago, denominado cardias. Bueno, ahí sí puede haber algún grupo de glándulas. Y lo importante de estas imágenes es ver esta cuestión de la proporción de lo que significa la parte sin glándulas respecto a la porción glandular. Acá tenemos que, por ejemplo, en el caballo, más o menos casi la mitad del estómago, más o menos casi la mitad, no tiene glándulas. En el bovino, diríamos que más de la mitad, 3/4 partes, inclusive más todavía, casi un 90%, un poquito menos, bueno, un 80 y pico por ciento, no tiene glándulas, todo eso es lo que no hay glándulas. Y en el caso, bueno, de las otras especies, solamente la porción, digamos, del esófago, y justamente esa parte es la que no hay nada, ¿no? Pero todo el estómago, el 100% del estómago, es glandular. Eso es lo que pasa con un perro, con un gato, con el humano. Bueno, estos esquemas no están representando tampoco el tamaño del estómago de los animales, sino simplemente poder discriminar cuál es la parte que tiene glándula, cuál es la parte que no tiene glándula. Nada más que eso. La distribución, como dice ahí, representación y la distribución de la mucosa gástrica. Distribución en el sentido de cuál es la parte que tiene glándula y cuál es la parte que no tiene. Bueno, me dijo el profe Darío que alcanzaron a ver todo lo que es la parte descriptiva del estómago de los monocavitarios, que es un estómago, digamos, relativamente fácil, en el sentido de que todas esas partecitas que seguramente vieron con el profe, describieron con el profe, bueno, esas partes sirven para tener una idea de cuáles son las distintas porciones del estómago de estos animales. Esas porciones después son útiles para un montón de cuestiones. Muchas tienen que ver también con las cirugías que posteriormente ustedes van a hacer, donde hay zonas del estómago donde van a tener que acceder
por ejemplo, para extraer, qué sé yo, algún objeto extraño que por ahí los carnívoros suelen ingerir, eso es bastante común. No digamos que las otras especies no, pero en general, bueno, los perros, los gatos, sobre todo cuando tienen determinadas edades, que son medio cachorros, por ahí juegan, mastican, ingieren elementos que no son alimentos y bueno, y quedan alojados en ciertos casos en el interior del estómago. Entonces, bueno, hay que reconocer, conocer esas partes que tiene el estómago, porque después, cuando ustedes vean las distintas cirugías que se hacen, ya sean para sacar un material extraño, para sacar una parte del estómago, que a veces también se hace, bueno, hay numerosas alternativas y cirugías que se pueden hacer, y para eso necesitamos tener una idea de cuáles son las distintas partes, ¿sí? Las partes que tiene el estómago. Son todas partes descriptivas, como dice ahí el título, y esas partes descriptivas que tiene el estómago de un perro, que son las mismas que tiene un gato, que son las mismas que tiene el humano, también las vamos a poder trasladar sin muchos errores, podríamos decir, al estómago de un caballo, ¿sí? Al estómago de un caballo, y también se van a poder trasladar esos nombres, esas partes descriptivas, a una de las partes, a una solamente una de las partes del estómago de los rumiantes, ¿sí? No a todas las partes del estómago, sino que casualmente a la parte glandular del estómago de los rumiantes, que se denomina abomaso, ¿sí? El abomaso es una parte del estómago de los rumiantes, la última partecita del estómago de los rumiantes, que tiene glándulas, y bueno, las porciones que tiene el abomaso son muy similares, tienen prácticamente los mismos nombres que el estómago de un perro, de un gato o también de un caballo. Es decir, que los conocimientos los vamos a seguir utilizando, no es que son exclusivos del perro y del gato, sino que también los podemos ir trasladando a otras especies y vamos a ver que básicamente no cambia demasiado. Cuando lleguemos a la parte del estómago de los rumiantes, ahí sí vamos a hacer un paréntesis, vamos a describir qué es lo que pasa con el estómago de estos animales, que es un estómago muy particular, que tiene varias partecitas, varios compartimentos, por eso es policavitario, y vamos a ir describiendo cada una de esas 4 cavidades, de esas 4 partes que tiene. Una de ellas realmente, cuando el animal es adulto, es muy grande, muy voluminosa, funcionalmente, en realidad se comparte junto con otro compartimento, pero ese compartimento denominado rumen, ¿sí? Rumen es una parte del estómago muy voluminosa, muy grande, que ocupa una gran parte de la cavidad abdominal, sobre todo cuando está bien lleno. Bueno, ese es donde por ahí nos vamos a detener un poco más para describir cada una de las partes que tiene, por lo menos las porciones más importantes, ¿no? Que tiene el rumen de, valga la redundancia, de un rumiante, ¿sí? Y ahí viene un poquito el nombre. Los rumiantes tienen rumen y a su vez realizan un acto fisiológico que es realmente crítico, fundamental y muy importante, que se denomina rumia, ¿sí? Que ya lo dijimos que es la devolución de parte del contenido que está en el estómago, sobre todo lo que está en ese compartimento, en el rumen, hacia la cavidad bucal. Vuelve el contenido, no todo, una parte, ¿no? Una parte que se selecciona, no cualquier contenido, sino que es una parte muy seleccionada del contenido que está ahí adentro, y eso es lo que va a retornar a la cavidad bucal, para que el animal lo vuelva a triturar, lo vuelva a procesar de manera mecánica, lo vuelve a mezclar con saliva, lo tritura, ¿sí? Lo hace más chiquitito y lo vuelve a tragar. Eso lo hace durante prácticamente toda su vida, menos cuando es un lactante, menos cuando está amamantando y nutriéndose de la leche materna. Pero después, a lo largo de toda su vida, ese acto fisiológico lo hace. Es algo normal y que es fundamental para su funcionamiento digestivo. Se llama ruming. Bueno,
Acá tenemos todas las partes, bueno, acá están las principales partes del estómago de un carnívoro, en este caso perro, el orificio de entrada, el cardias, el orificio de salida, píloro, fíjense la forma que tiene, esto es un preparado anatómico. El estómago de los carnívoros está preparado para dilatarse realmente de manera sorprendente, mucho, tiene una gran capacidad de dilatación, eso es parte también de su fisiología digestiva, es un gran saco de almacenamiento, y acá tenemos otras partes descriptivas. Esto se denomina curvatura mayor, fíjense, va todo como por fuera, y esta es la curvatura opuesta que se denomina curvatura menor, es una curvatura más chiquita, de ahí el nombre, y un poco más cerrada, es decir, más aguda. En algunos libros se menciona a esta curvatura con el nombre de incisura angular, que es justamente esto, ahí está la incisura angulares y la curvatura menor. En ambas curvaturas, o sobre ambas curvaturas, que acá no están, digamos, preservados, un poquito se ve acá sobre la curvatura menor, pero sobre ambas curvaturas recorren o se distribuyen vasos sanguíneos importantes. ¿Sí? Vasos sanguíneos importantes se llaman arterias, arterias, en este caso las que van por la curvatura mayor, se llaman gastroepiploicas. Tienen un nombre medio raro, ¿no? Sobre todo la última parte. Gastroepiploicas son arterias que van siguiendo el recorrido de la curvatura mayor. Hay una gastroepiploica izquierda y una gastroepiploica derecha que viene por acá y que se terminan uniendo. Ambas arterias. Y del otro lado, sobre la curvatura menor, aparecen las arterias gástricas, derecha e izquierda. ¿Sí? Bueno, esas arterias, esos vasos en realidad, porque hay también venas con el mismo nombre, esos vasos son los que ustedes tienen que tratar de evitar durante las cirugías. Por eso reconocer que sobre las curvaturas transitan esos vasos sanguíneos importantes, que son ramas indirectas de alguna manera de la arteria aorta abdominal, ¿sí? De la aorta abdominal. Son ramas de, algunas de ellas de la arteria hepática, bueno, las gástricas son ramas directas de la arteria celíaca, bueno, tendríamos que retornar todo otra vez a la cuestión de los vasos sanguíneos, que tal vez no es tan crítico ahora, pero sí por lo menos tener una noción de que por las curvaturas, mayor y menor, recorren o transitan las arterias, los vasos sanguíneos, arterias y venas, que nutren al estómago, se llaman gastroepiploicas. Epiploica hace referencia al peritoneo, a un pliegue de peritoneo denominado epiplom, o también llamado omento. El omento, a ver si lo tengo para que más o menos lo vean, es eso que está todo ahí, ven todo eso que está ahí, parece todo grasa, eso es omento. A ver si tengo otra imagen del peritoneo, del omento, ahí está, miren eso. Miren, ahí está ese dibujito, en este esquema, en realidad es una foto, una disección se ha sacado, pero esto que parece como una especie de delantal, que está tapando, esto es una imagen ventral, donde está, lógicamente, se ha retirado casi toda la pared abdominal, se ve eso que es peritoneo, en este caso, el epiplom, o también llamado omento mayor. Omento mayor. Es un pliegue de peritoneo que está presente en todas las especies, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Por lo menos de los mamíferos, está presente ese pliegue de peritoneo denominado omento mayor, mayor porque se pega a la curvatura mayor del estómago. ¿Ven? Eso que se ve ahí es la curvatura mayor del estómago, justamente en el lugar donde se pega el peritoneo, este pliegue de peritoneo denominado omento mayor, o antiguamente se llamaba epiplom. Epiplom. Bueno, era un nombre antiguo que ahora ya casi ni se usa. En el humano todavía sí se usa, la anatomía humana. Y justamente
ahí se ven algunas ramitas arteriales, ven, está dibujado algunos vasitos sanguíneos. Bueno, esos son las arterias gastroepiploicas, que están todas ubicadas en este lugar. Entonces, justamente en ese lugar es donde usted, el día de mañana, si tienen que hacer una cirugía del estómago, no tienen que entrar justamente por ahí, porque van a cortar esos vasos sanguíneos. Se intenta entrar por otro lado, para evitar cortarlo, ¿no? Bueno, es un poco la idea de conocer algunos detalles del estómago, de los vasos sanguíneos y demás. Entonces acá tenemos curvatura mayor, donde van a estar los vasos gastroepiploicos, y acá están la curvatura menor, donde van a estar los vasos gástricos, derecho e izquierdo. Bueno, después tenemos distintas porciones, ¿no? Que también seguramente lo vieron con Darío. Esta porción de acá, tal vez un poco más dilatada, es lo que se denomina el fondo o fundus, es un nombre que se usa, más allá que la traducción es fondo, ¿no? El fondo del estómago sería este globo que queda más o menos por ahí, no hay un límite exacto para describir cada una de las partes, ¿no? Pero esto sería el fondo, esta parte del 2, después tenemos una gran porción que es el cuerpo del estómago, sería la porción central, justamente como el medio del estómago, y después a medida que se empieza a afinar, que se hace más como un embudo, que se empieza a achicar el tamaño y el espacio del estómago, esa porción ya es la parte pilórica. La parte pilórica. La parte pilórica es ya esta cuestión en forma de embudo, donde se empieza a achicar, ¿no es cierto?, el estómago, para finalmente terminar en el orificio de salida, que es el píloro. A partir de ahí empieza el intestino delgado. La primera porción del intestino delgado es el duodeno. Después ya vamos a ver que cada partecita del intestino también se lo divide en partes. El duodeno tiene partes, la segunda porción, que es el yeyuno, bueno, esa no está dividida en porciones, pero sí es un segmento del intestino delgado. Después viene el ilio, después viene el intestino grueso, que también tiene porciones. Bueno, todo eso lo vamos a tratar de abarcar para que por lo menos podamos entender cómo está diseñado el aparato digestivo y ver los cambios que hay en las distintas especies, que hay cambios realmente muy significativos, realmente muy importantes. Bueno, este esquema, ¿sí?, que es un corte longitudinal, como dice ahí, corte sagital, si queremos, podemos decirlo. Ahí tenemos una visión de la mucosa plegada, ¿no es cierto?, donde hay pliegues gástricos de la mucosa, que eso le permite estirarse, tener una gran capacidad de dilatación. Entonces acá están también descritas todas las porciones que hemos mencionado. El orificio de entrada, que es el cardias, ¿sí? Ahí está la terminación del esófago. El fondo o fundus, que es toda esta parte en forma de globo, toda esta parte de acá. El cuerpo del estómago, esto está sacado de un libro en inglés, pero creo que es bastante transparente, ¿no es cierto?, si uno hace la traducción. El cuerpo gástrico, toda esta parte ya empieza a ser la porción pilórica, y fíjense que la porción pilórica está a su vez como subdividida. Ahí dice antro pilórico, canal pilórico, bueno, son porciones comprendidas dentro de la porción o la parte pilórica, ¿sí? Es como medio repetitivo acá algunos nombres, ¿no? Todo hace referencia a esta parte denominada porción pilórica. El antro pilórico, el canal pilórico, el píloro, bueno, con que sepamos por lo menos que existe una porción pilórica, con eso ya es suficiente. Y por último, el orificio que permite la salida, la evacuación del estómago hacia porciones posteriores, que es el píloro, ¿no es cierto? Es el orificio de salida se llama píloro y el orificio de entrada se llama cardias. Bueno, justamente posterior al píloro es donde empieza el intestino delgado, el duodeno. En el duodeno, en los primeros centímetros puede variar la cantidad de centímetros, pero siempre en los primeros centímetros, 10, 15, a veces menos, como pasa en los carnívoros, están las terminaciones de
las principales glándulas del aparato digestivo, las glándulas que están ubicadas posterior al diafragma, estamos haciendo referencia a la terminación de lo que son los conductos que vienen desde el páncreas y los conductos que vienen de la vesícula biliar y del hígado. Todos esos conductos que provienen de estas dos glándulas, páncreas e hígado, desembocan en los primeros centímetros. Ya dijimos que puede haber una variante ahí en la cantidad de centímetros, pero siempre desembocan esos conductos en el comienzo del intestino delgado, puntualmente en el duodeno. Ahí aparecen un montón de nombres, fíjense, conducto pancreático accesorio, tenemos también conductos hepáticos, conductos císticos que vienen de la vesícula. Bueno, fíjense que todos esos conductos van a desembocar en el interior, en el lumen del duodeno. Ahí van a liberar estas glándulas secreciones que son realmente también muy importantes desde el punto de vista de la fisiología digestiva. En todas las especies, independientemente si son herbívoros, si son carnívoros, si son monocavitarios, policavitarios, lo que sea, los conductos de estas glándulas, hígado y páncreas, desembocan justamente en el comienzo del intestino delgado, ¿sí? Ahí es donde se van a volcar las secreciones biliares que produce el hígado, y también que son almacenadas y concentradas en la vesícula biliar, que algunas especies no tienen, puntualmente una especie no tiene vesícula, el caballo, pero eso no le complica demasiado a la fisiología digestiva, y también van a volcar todo el paquete de enzimas que produce el páncreas. El páncreas es una glándula realmente muy importante porque tiene, de la misma manera que el hígado, una glándula mixta, desde el punto de vista que fabrica un montón de cosas. Algunas son sustancias que se vuelcan a la circulación, es decir, hormonas o factores o moléculas particulares que son volcadas hacia la circulación y que van a distintos órganos, a todo el cuerpo, podríamos decir. Y por otro lado, estas dos glándulas producen secreciones que son vinculadas o volcadas hacia el aparato digestivo, que es lo que puntualmente estamos mencionando ahora. ¿Sí? Son las enzimas pancreáticas que van a colaborar con la degradación de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, es decir, todo el componente graso que puede tener la dieta, y por otro lado también el hígado, que va a volcar la bilis y que también va a favorecer, ¿no es cierto?, el desdoblamiento de todas estas sustancias y la absorción posterior también de muchas de estas sustancias que forman parte del alimento. Es por eso que estas glándulas no desembocan en los tramos posteriores del intestino, no desembocan ni en el yeyuno, ni en el ilion, ni en el intestino grueso, ni tampoco en el estómago. Todas estas secreciones que producen tanto el hígado como el páncreas van a liberarse en el interior del intestino delgado, pero no en cualquier parte del intestino delgado, en el comienzo del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Me estoy dando cuenta que donde estoy no tengo luz, así que cuando se haga de noche no me van a ver. Bueno, qué problema. Después veo si me puedo, lo que pasa es que no tengo ninguna escalera ni nada, me voy a pegar un porrazo si me quiero trepar a poner una lamparita. Bueno, acá tenemos el estómago de otro monogástrico, monocavitario, pero en este caso es compuesto. Estamos hablando del caballo, ¿sí? Que ya dijimos algunas cuestiones vinculadas a esta especie. El caballo tiene un estómago que no tiene la misma capacidad digamos, como reservorio, ¿no es cierto?, de alimento, como es, por ejemplo, un rumiante o un carnívoro. El carnívoro también se llena, ¿no es cierto?, de ese estómago, y el animal después se aleja, se va a hacer la digestión. Bueno, hoy justamente tenemos un perrito que rescató mi señora y está en mi casa, una perrita, y hoy se cayó una bolsita que teníamos parte del alimento, y es realmente el estómago de este bichito, cuando se comió gran parte de esa bolsa de alimento,
parecía que iba a reventar. Así que se quedó echada después en la esquina del patio, supongo yo, con un poco de sobrecarga, y bueno, quedó absolutamente dilatado ese abdomen como consecuencia del extremado llenado que tiene el estómago de estos animales. Bueno, el caballo no tiene esa posibilidad. El estómago del caballo sí se llena, pero se va vaciando permanentemente, sí se llena y se vacía durante todo el tiempo, y no está preparado de alguna manera porque fisiológicamente no tiene esos hábitos de alimentación. Son animales que necesitan estar gran parte del día ingiriendo alimento, cosa que no ocurre cuando nosotros lo estabulamos, es decir, cuando esos animales los agarramos, los llevamos a un hipódromo o a un centro hípico o a un lugar y lo encerramos literalmente y le damos de comer 2 o 3 veces al día con suerte. Entonces, bueno, esos animales empiezan también a tener problemas digestivos porque no están adaptados funcionalmente, naturalmente, a esos hábitos que impone el humano, ¿no? Entonces, bueno, este estómago que acá estamos viendo, un estómago que está abierto, y estamos observando puntualmente la mucosa. La mucosa que permite distinguir dos partes bien notables. Una parte que está asociada al esófago, acá está abierto el esófago, ahí con el número 1 se observa el cardias, digamos, es el orificio de entrada, donde también hay ciertas particularidades en ese lugar, en el caso del caballo, desde el punto de vista de su anatomía. Hay ciertas particularidades en el cardias de estos animales. Y ahora vamos a explicar un poquito. Y bueno, vinculados al cardias y a la terminación del esófago, está la primera parte del estómago, toda esa porción, que acá le falta un pedacito, no entró en la imagen, toda esa parte donde se ve una mucosa de color más bien blanquecina, algo amarillenta, un color un poquito más grisáceo, toda esa parte es la porción aglandular. Es la parte que no tiene glándulas. Es una zona donde hay una cierta cantidad de células, ¿sí?, que fabrican un poco de moco nada más, pero no hay glándulas gástricas de por sí. Entonces, esa zona se considera que es la parte aglandular, ¿no es cierto? Es una porción que es importante porque hay una fabricación ahí de moco, ¿no es cierto?, que protege también la mucosa gástrica, pero no hay, digamos, glándulas en sí. Entonces, se distingue básicamente esta porción glandular de la otra parte, que tal vez un poquito mayor, un poco más extendida, que es la porción glandular, donde acá sí hay glándulas desparramadas, glándulas que fabrican también, bueno, algunas enzimas que permiten degradar los componentes proteicos de la dieta, también se fabrica ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, que es importante también para la degradación química del componente proteico del forraje. Bueno, esa parte, la porción glandular, claramente se distingue de la porción aglandular porque tiene otro color. ¿Sí? Acá está medio oscuro, bueno, puede ser por efecto del tiempo que ha pasado después de la muerte del animal, pero bueno, se ve claramente que tiene dos colores distintos. Inclusive cuando uno lo hace, abrimos el estómago de un animal recién muerto, esto se ve un color mucho más rosado, más rojizo en definitiva, como más rojizo, y esa zona se distingue de la parte glandular. Además del color, algo que permite diferenciar las dos mucosas es esto que está marcado con el número 3, que es un borde sobrelevado que hay en el interior, es un borde que se nota perfectamente y se denomina borde plegado. Ese borde plegado, si ustedes lo ven, se lo tengo que cargar en el Classroom, la verdad es que me he olvidado, o tal vez en el aula Moodle, el nombre que tiene en latín se llama margo plicatus. Margo significa borde, plicatus, plegado. Ese nombre, que seguramente lo van a ver en algunos de los libros que utilizan de consulta, margo plicatus significa borde plegado. Ese borde plegado también se describe, aunque es un borde muy pequeño, muy chiquitito, en el caso del estómago de los cerdos, pero en el caso del caballo es un relieve muy evidente
que permite también distinguir y diferenciar o darle un límite muy preciso entre la parte aglandular de la porción glándula. Bueno, el caballo también tiene las mismas porciones, podríamos decir, aunque hay una cuestión agregada, pero tiene las mismas porciones descriptivas que tiene el estómago de un perro o de un gato. Tenemos un cardias, un píloro, tenemos una curvatura mayor, de todo esto, donde también hay arterias. También tenemos una curvatura menor, acá que está como muy pegada, extremadamente cerrada, la han, digamos, posicionado de una forma que ha quedado muy cerrada. En realidad es una curvatura bastante cerrada, pero tampoco tan exagerada como en este caso. Esa curvatura menor, que también se suele denominar incisura angular, como vimos acá en el caso del perro, incisura angular, bueno, en el caso del caballo está muy cerrada, tal vez no de manera tan extrema como lo han puesto ahí, pero eso hace que en el animal vivo, ¿no?, el esófago, la entrada, digamos, al estómago, el cardias y la salida, que es el píloro, en el animal en vivo, estén muy cerca, una de la otra. O sea, ya explicamos, creo que en varias oportunidades, que el caballo no tiene la posibilidad de vomitar, digamos, de evacuar el contenido cuando hay una sobrecarga, cuando hay una exagerada cantidad de contenido en el interior del estómago, que eso generalmente se da cuando hay ciertas patologías, ¿no? En condiciones normales, el estómago se va llenando y se va vaciando de manera paulatina. Pero en algunas condiciones patológicas, el estómago puede llegar a sobredilatarse, es decir, acumular contenido excesivo, y bueno, y el caballo, como ya hemos mencionado en varias oportunidades, no tiene la posibilidad de vomitar. Por eso es extremadamente importante que ustedes conozcan que pueden hacer esto, que ya lo dijimos, el sondaje nasogástrico, ¿sí? Para eso conocer la anatomía de los collares, de la cavidad nasal, de la faringe, del recorrido que hace el esófago, bueno, porque esto, el sondaje, es la manera más directa de poder acceder al estómago de estos animales, que están incapacitados, lamentablemente, están incapacitados para vomitar. Hay varias condiciones por las cuales el caballo no puede vomitar. Una de las cuales, digamos, están todas realmente muy estudiadas. Una de esas condiciones es la cercanía del esófago y el comienzo del intestino, debido a que hay una curvatura menor realmente muy cerrada. Acá en este estómago tal vez un poquito más real. ¿Ven? La curvatura menor está muy cerrada, el esófago y el duodeno están muy cerca. Eso, de alguna forma, también es un impedimento. Otra de las cuestiones por las cuales el caballo tiene bastantes cuestiones, impedimentos, digamos, para el vómito, es la desembocadura oblicua del esófago en el interior del estómago. Eso también es un impedimento, es una desembocadura que realmente le complica el vómito. Por otro lado, la musculatura que hay en el cardias hay una cierta cantidad de músculos en todas las especies, formando una especie de anillo muscular. Bueno, en el caso del caballo, esa musculatura lisa que está justamente en ese lugar es una musculatura realmente muy intrincada, es decir, tiene una disposición media rara y hace que se cierre mucho el cardias. Por lo tanto, también es un impedimento para el tema del vómito. Y además, estas tres cuestiones que están mencionadas acá. El estómago está muy adelante, fíjense a dónde está ubicado, más allá que no hay ninguna referencia, no hay ningún otro órgano en esta imagen, solamente está todo lo que sería parte de la pared abdominal. Acá adelante estaría el hígado, adelante del estómago, acá
estaría el hígado, y inmediatamente por delante estaría el diafragma. Fíjense que está muy tapado, muy metido en la parte craneal del abdomen. Por eso se denomina una porción intratorácica. Está muy metido, no dentro del tórax, porque está separado por el diafragma. El diafragma separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Pero esta parte craneal del abdomen, que está protegida por costillas, fíjense que acá estamos viendo costillas. A pesar de eso, no estamos dentro del tórax, estamos dentro del abdomen. Por eso se llama parte intratorácica del abdomen, porque está protegida básicamente por un armazón óseo, principalmente porque son las costillas. Entonces, el estómago de estos animales está muy adelante, no contacta con el piso del abdomen, no hay posibilidad de que el estómago entre en contacto con el piso abdominal, tampoco va a poder ser influenciado por los músculos abdominales, los músculos que forman las paredes del abdomen. No hay forma que el estómago quede, digamos, sino que quede expuesto a las contracciones de los músculos abdominales. ¿Por qué? Porque para poder quedar, digamos, sometido a las compresiones de estos músculos abdominales, el estómago debería estar mucho más atrás. En este caso, queda muy alejado de los músculos abdominales y por lo tanto, por más que el animal haga fuerza con esos músculos abdominales, no hay posibilidad de que se generen presiones que le permitan evacuar el contenido. No es como en el caso nuestro. En el caso nuestro, cuando ustedes vomitan, más allá que uno no se pone a pensar lo que está haciendo, hay una contracción de los músculos abdominales, hay una contracción que genera presiones dentro de las vísceras y eso favorece la evacuación del estómago. Bueno, eso el caballo no lo puede hacer. El caballo, por más que contraiga los músculos de las paredes abdominales, no hay posibilidad de que el estómago sea comprimido por esa acción muscular. No sé si me expreso lo que quiero decir. Es decir, hay un montón de condiciones anatómicas que incapacitan al animal para poder realizar el vómito. No es que el animal no tenga las ganas de vomitar, sino que no lo puede hacer. Y eso realmente es muy, muy complicado para el animal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no se haya entendido antes de seguir avanzando? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, todo bien, profe. Bueno, ¿alguna otra opinión al respecto? No, creo que sí estamos bien como la mica, profe. Profe, Como la mica, bueno. profe, ¿puede Sí, volver a la diapositiva anterior, por favor? sí, ahí la volvemos. ¿A cuál de ellas? Ah, espera que me metí en La que otra. estaba, la 44. ¿Esta? Esa, quería ver una cosa. Ah, bien. No, gracias, Bueno, profe. a lo que iba después, vamos a seguir hablando un poquito de la anatomía de los caballos, pero me gusta ir haciendo un poquito la comparación para que vayamos viendo de que más allá que se repiten partes, nombres descriptivos, hay algunas cuestiones que son propias de las especies y que, bueno, eso también hay que conocerlo. Por eso nuestra medicina veterinaria, es de alguna manera más compleja que la medicina humana, en el sentido de que tenemos que conocer por ahí diferentes especies, ¿sí? Y no solamente desde el punto de vista anatómico lo estoy diciendo, porque el día de mañana ustedes más allá que van a ver que la fisiología también es una materia muy amplia y demás, también van a ir viendo partes de la fisiología que son particulares o propias de determinadas especies. Y lo mismo va a pasar con las patologías, con las enfermedades, por eso es una medicina bastante amplia la medicina veterinaria, porque estudiamos diferentes especies y no todas se comportan de la misma manera. Y no es lo mismo, aunque no parezca, ¿no? Y es algo difícil también de hacerle entender por ahí a los dueños de los animales. No es lo mismo
la fisiología